otra alternativa. Muy bien, ahí estaba Nicolás Maduro. La pregunta, y comienzo con Laura Gil, y por supuesto nos gustaría oír las voces de nuestros otros invitados, de Juan Francisco Balbuena, Iván Casino y Jairo Libreros. Pero Laura, bueno, ¿y ahora qué? Porque la impresión que queda es que pues se posicionó Maduro, no le reconocen el gobierno, hay otros países que sí le ayudan, como la China y como Rusia, y no son de poca monta. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a venir para Venezuela? ¿Va a continuar esta presión de los señores de la OEA y de Estados Unidos, y eso no va a servir para nada y va a seguir pagando el pato el pueblo venezolano? ¿O qué va a pasar, Laura? Bueno, yo creo que hay que tener ciertos elementos en cuenta. Uno, como tú bien lo señalabas ahora, el régimen de Maduro no está solo, está mal acompañado, pero no está completamente aislado. Dos, la presión internacional de la región va a continuar endureciéndose. Tres, la presión internacional por sí sola no puede lograr la transición. La presión internacional tiene que venir acompañada de presión interna. Y entonces lo que uno ve es que esta presión internacional no se está traduciendo en una presión interna. Fíjese que, por ejemplo, cosas como la nueva posesión del presidente de la Asamblea Nacional logró consensos dentro de la oposición, pero ya están peleando a través por los nombres de el vicepresidente, la primera vicepresidente. O sea, ya hay una posición con muchas fisuras. Entonces, Maduro va a aprovechar las fisuras de la oposición, como lo hizo el régimen chavista durante todo el tiempo que ha estado en el poder, una oposición que por supuesto no es responsable. Aquí la carga de la responsabilidad claramente está en Maduro, pero una oposición que tampoco está a la talla de proponer alternativas para poder lograr la transición. Y unas fisuras adentro mismo de la región. El Grupo de Lima es el único escenario de consenso que ha funcionado hasta ahora, pero fíjese, son 14 países, México no firmó la última declaración, y la resolución de la OEA que decide no reconocer la presidencia de Maduro adoptada hoy, tuvo solamente 19 firmas. Claro, 19 es mucho para lo que tenían antes, Juan Carlos, ¿no? Pero sigue siendo poco frente al desafío que presenta el caso de Venezuela. Fíjense, por ejemplo, un país son 34 los países miembros de la OEA. Son 34, y fíjense que países como México y Uruguay se abstuvieron. No porque no creo que ninguno de los dos esté apoyando al régimen, pero creo que están buscando están proponiendo otras maneras de abordar el problema, y eso finalmente juega a favor de Maduro. Todo ese tipo de fisuras sigue jugando a favor de él. Pero aquí lo esencial yo creo que es enfatizar que hasta que la oposición no dé una alternativa y la presión venga desde adentro, no creo que haya, digamos, muchas esperanzas de que pase algo. Yo creo que el único camino al final va a tener que ser la negociación de la oposición con el régimen. Jairo Libreros, ¿está de acuerdo con esa tesis? La única salida es negociación de los opositores en Venezuela con el régimen de Maduro. En esta ocasión estoy de acuerdo con Laura. Yo creo que hay una variable económica que va a jugar un papel muy importante, y esa variable económica no es interna, porque creo que la oposición es muy débil desde el punto de vista de garantizar su propia vida, integridad, y especialmente la persecución por parte de los servicios de inteligencia y la justicia venezolana, que está plegada única y exclusivamente a Miraflores. Cuando yo hablo de una variable económica internacional, creo que hay que tener en cuenta el papel que puede jugar Cuba por un lado, y del otro lado Irán y China. Irán y China han comprometido unos recursos cuantiosos importantísimos, unas inversiones que ellos desde ningún punto de vista van a perder en el corto, mediano o largo plazo. Si se logra establecer un mecanismo que garantice el pago de esas deudas con esos dos países, yo creo que se abre una posibilidad. Y el segundo frente económico es Cuba. Siempre que uno habla de Cuba ante una situación crítica que todavía mantienen, ellos pueden encontrar una solución también por parte de la comunidad
comunidad internacional, buscar una negociación que les dé a ellos algún tipo de garantías económicas para mantener el régimen cubano y encontrar mediante una negociación triangulada en el exterior una salida o una transición de la dictadura hacia la democracia. Si nosotros nos quedamos esperando lo que vaya a ser la oposición, que está golpeada, perseguida, el trabajo de la inteligencia cubana ha sido casi que entre comillas brillante, los tiene contra la pared, los ha dividido, les tiene una persecución y un seguimiento y un monitoreo impresionante. Yo creo que no podemos salir de esta crisis. Si se garantiza el pago de la deuda de China y de Irán y se logra negociar económicamente con Cuba, yo creo que sí se abriría un camino, y para eso lo clave es la comunidad internacional. Juan Francisco Balbuena, ¿es esa la salida? Una negociación internacional, si se les garantiza, como dice Jairo Libreros, los pagos de lo que han invertido a China y a Irán, y si se la juega a Cuba. Pues, Juan Carlos, yo realmente veo una situación muy crítica en Venezuela y creo que va a empeorar, ¿sí? Que es lo peor. Como lo decía Laura, yo personalmente no veo que haya una salida en el corto plazo. Hay una oposición supremamente desgastada y desdibujada. Muchos observadores venezolanos dicen además algo, y es que las envidias entre esos líderes de la oposición son las que no han permitido que haya una oposición cohesionada y una oposición que lidere verdaderamente un camino. Claro, como decía el profesor Libreros, yo creo que también el gobierno de Nicolás Maduro ha jugado muy bien con el tema de las gobernaciones, con el tema de la Asamblea Nacional y sustituirla, entre comillas, pues por esta constituyente. La persecución cubana es... Sí, también, pero digamos, uno no ve un camino que sea esperanzador, no ve como una luz de esperanza en ningún lado. Esas sanciones económicas que se están aplicando desde diferentes países están afectando es a la gente en Venezuela, pero al gobierno de Nicolás Maduro no, ¿sí? Como se ha planteado acá, ese tema de esa relación con Rusia, con China, el tema de tener recursos de ellos, pagaderos en muchos casos a través del petróleo, pues hace que el gobierno de Nicolás Maduro siga subsistiendo. La corrupción que tiene tomadas a las fuerzas militares en muchos sectores en Venezuela y a grandes sectores de la Guardia Venezolana también, especialmente en los sitios de frontera, también aseguran que la Fuerza Armada está rodeando en una gran mayoría al presidente Maduro también. Él tiene en este momento la potestad a través de los decretos que está dictando en la Asamblea Constituyente, inclusive de extender su periodo. Ya lo hizo con esta elección ahorita irregular que era en diciembre y la adelantó para mayo, y después entonces hicieron toda una cantidad de cosas no permitiendo participar a otros partidos. Es decir, tiene todos los visos de una dictadura, hasta en los más mínimos detalles que uno le haya escuchado en el discurso de hoy. ¿Qué tal eso, por ejemplo, de los chalecos verdes? De los chalecos amarillos, perdón, que le mandaron los chalecos amarillos desde París y un saludo, y que le mandaron un chaleco y que mañana se lo estrenaba. O sea, esas son cosas de un dictador, sin lugar a dudas. Yo creo que eso es llover sobre mojado. Entonces yo sí veo actualmente una situación muy crítica y la veo camino de empeorar. ¿Va a empeorar todo, Iván Cancino? Pues yo creo que sí, yo tomo la última parte, ¿no? Es decir, es una dictadura, además en todo el sentido apoyada por unos militares corruptos a los que se les están dando el manejo de muchos recursos lícitos e ilícitos. Entonces, ese apoyo internacional que hablaba Jairo, de potencias que pueden enfrentar obviamente a otra potencia como es Estados Unidos, a eso sumarle ese miedo y ese temor que se infunde con las fuerzas militares, dándoles posiciones en el gobierno, dándoles dinero, pues obviamente afecta. En lo que yo sí difiero un poco es que no solo la oposición puede estar un poco dividida, sino que los opositores son perseguidos de una manera muy fuerte e injusta, ¿no? Ledesma, Leopoldo, Lorenza Le, cada persona que alza la mano es encarcelada o perseguida, bien sea económica o en su libertad. Así que yo creo que la suma de una posición fuerte que vaya encerrando y desconociendo al gobierno de Maduro a nivel internacional, más un fortalecimiento un poco mayor con manifestaciones de la oposición que se junten,
harán reflexionar a Maduro. Pero mientras siga existiendo el fantasma de Irán, de Rusia, de Cuba, con un respaldo fuerte, pues obviamente que Maduro también se sentirá, como lo hace ahora, capaz de vociferar cuánta estupidez lo ha hecho. Y obviamente pues los países latinoamericanos cada vez van entendiendo más que no pueden apoyarlo, y no puedo dejar pasar el mal que le hizo el pasado gobierno, legitimándolo siendo garantista a un país violador de todos los derechos humanos y ajeno a cualquier sinónimo de la palabra paz, pues dando pie a unas negociaciones en un país que a todas luces era una dictadura y que no reconoce ninguna garantía para nadie. Y hoy la cereza del ponqué pues fueron las FARC reconociendo el gobierno de Maduro. Ahí sí todas las piezas ya se van entendiendo. Ahora, yo quisiera como agregar algo, aterrizando un poco más el tema en Colombia, y es la dificultad de las relaciones entre Colombia y Venezuela que se viene a partir de ahora. Todo este tema de la presión internacional, del Grupo de Lima, de la OEA, pues realmente Colombia y Venezuela son países vecinos y hermanos desde hace muchísimos años, ¿sí? En las zonas de frontera todo el mundo lo sabe, todo el mundo convive. Entonces, un rompimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela no es un camino tan sencillo como lo ven muchas personas que piensan que esa sería una salida. La relación entre Colombia y Venezuela, yo sí creo que debe de mantenerse, no sé en qué nivel, en este momento está en nivel de consulados, pero no sé si se deba mantener ahí, pero Colombia... De negocios, sí. De encargado de negocios. Sí, pero bueno, pero no es una relación que deba romperse, creo yo. Los vínculos son muchos, más allá de la hermandad que hay en las fronteras, los vínculos entre Colombia y Venezuela son muchos. Pero y yo para sí creo que hay que todos efectos salvaguardarla. prácticos podrá haber, es verdad que hay encargado de negocios, pero las relaciones están rotas en el sentido de que no hay comunicación alguna entre los dos gobiernos, ni siquiera a nivel de encargados de negocios. O sea, para todos efectos prácticos están rotas. El problema es el consular, es justamente dejar desprotegidos a los colombianos en Venezuela y no poder ayudar también una cantidad de venezolanos, los que pueden salir de manera legal, los que pueden, o sea, sacar la función consular es desproteger a una cantidad de gente que es en el momento que necesita, más ayuda. Yo lo que creo es que digamos que no podemos pensar con el deseo. Yo no creo que se esté acorralando al régimen. Las medidas económicas que tomó el régimen antes de que terminara el año le dieron oxígeno. Los préstamos es verdad que le dieron oxígeno, y yo estoy de acuerdo con Jairo en que la solución pasa por China y por Rusia, pero no estoy de acuerdo en que sea una solución económica en el sentido de proteger los intereses económicos, por una razón. La razón por la cual pusieron plata ellos ahí no es para un cálculo de dinero, es un cálculo de penetración en América Latina, de contención a la influencia de Estados Unidos. Estamos en una nueva guerra fría entre Rusia y Estados Unidos. Recordemos que cuando mandan los aviones rusos a Venezuela, que desde Colombia fue leído como un intento, o sea, un mensaje agresivo contra Colombia, les quiero decir que nadie en la prensa internacional lo leyó así, solo se leyó así aquí. Se entendió como un mensaje de Rusia a Estados Unidos, no como un mensaje de Venezuela a Colombia. Entonces, hay intereses estratégicos que se están moviendo alrededor de la dictadura venezolana. Y nosotros tenemos que ser, desde Colombia, muy hábiles en entender esos intereses estratégicos y no dejarnos usar. Yo lo que creo... o no dejarnos usar en detrimento de los intereses de Colombia. Yo lo que creo es que la capacidad que va a tener Estados Unidos va a ser menor. Es un presidente ecléctico, un presidente distraído. Nosotros estamos volviendo a una relación de sometimiento con Estados Unidos que no va a dar buenos resultados para Colombia. Y en la única medida en que Trump puede ayudar con esto de Venezuela es si se sienta con Rusia y China a presionar para que ellos se retiren. Pero no lo veo de ninguna otra manera. Entonces, ¿qué creo? Primero,
Juan Carlos. Lo que creo, y no sé qué opinen acá mis colegas, es que lo primero que tiene que hacer Colombia es diversificar su política exterior. No puede ser que lo único que haga Colombia es el único objetivo que tiene esta Cancillería del canciller Carlos Holmes Trujillo es tumbar a Maduro. Eso es muy respetable, pero no puede ser lo único que haya en materia de política exterior. Claro. Ahora continuamos con ese asunto. 7 de la noche, 30 minutos. Ya regresamos en Voces RCN. ¿Con ganas de estrenar carro? Escoja Pase y Gane. Cada 10,000 pesos en compras con sus tarjetas débito y crédito Davivienda es una oportunidad de ganar el Ford que escoja. Inscríbase en escojapaseygane.com. Davivienda. Aplican términos y condiciones. Válido del 1 de diciembre de 2018 al 31 de enero de 2019. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Autoriza con juegos. RCN Radio, siempre con grandes anunciantes como Renta Espacio, Bodegas Personales y Seguras. RCN, 24 horas de contenido en vivo. Destapar una Canada Dry es atreverse a darle un toque diferente a tus encuentros. Es ponerle más dorado a una conversación, a una comida, a tus salidas. La vida necesita más burbujas y solo tienes que pedir por ellas. Atrévete al sabor Ginger Ale. Canada Dry, sensación única. Usted escucha Voces RCN. 7 de la noche, 31 minutos. Las autoridades en Caldas capturaron a 2 hombres quienes serían los responsables del abuso sexual y posterior asesinato de un niño de 7 años en el municipio de La Dorada. Reinel Llano. Muy buenas noches. Son ya 2 las personas capturadas y que serían las responsables del abuso sexual y posterior asesinato del niño Hans Tafur. De acuerdo con la información que conoció RCN Radio, anoche fue capturada la primera persona y esta mañana la segunda por los hechos lamentables que ocurrieron en el corregimiento de San Diego, jurisdicción de Samaná, en el oriente de Caldas. Se trata de Albeiro Galvis Betancourt y de Hernán Betancourt López, vecinos del menor, explica el fiscal seccional en este departamento, Manuel Antonio Arias. Porque hay serios indicios y contamos con elementos materiales de prueba y es precisamente eso lo que y la argumentación que va a tener el fiscal hoy ante las audiencias concentradas. Esperemos los resultados de las mismas. Fueron capturados en jurisdicción del municipio de Samaná, San Diego. Son vecinos y hay una relación que es demostrada dentro de las investigaciones. Recordemos que después de haber desaparecido misteriosamente, Hans, de 7 años, fue encontrado sin vida 4 días después con lesiones en el tórax, producidas con arma blanca y con evidentes muestras de haber sido abusado sexualmente. Voces RCN. ¡A la carga, mis valientes! Para cada momento de diversión de tus hijos, Mr. T en sobre, que rinde 2 litros, es rico y refrescante. Nuevo Mr. T en sobre por solo 1,000 pesos. Mr. T en sobre tiene extracto natural de hojas de té. Precio de venta sugerido al público para la presentación en sobre de 20 gramos. Rinde de acuerdo a las instrucciones de preparación. RCN se identifica con la tranquilidad. Gire a la derecha, ahora gire a la izquierda. Ay, era la otra izquierda. Tranquilo, para cada conductor hay un seguro. En segurosbolívar.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Quieres una bebida con mezcla de frutas? Prueba Biofruit. ¿Quieres una deliciosa explosión de sabores? Prueba Biofruit. ¿Quieres algo diferente? Prueba Biofruit. Prueba el nuevo Biofruit bien frío y disfruta todo el poder de las mezclas por solo 1,800 pesos. Precio sugerido al público. El poder de las mezclas se relaciona con los sabores a fruta. Efecti, giros, pagos y recargas. Efecti le da un giro a tu regreso a clases. Mami, yo quiero la lonchera de Mickey. Yo también. Ahora tenerla es muy fácil. Reúne 3 tirillas de giros enviados por Efecti mayores a 50,000 pesos más 10,000 y llévate una lonchera original de los 90 años de Mickey. Aplica términos y condiciones. Vigilado Mitic. ¿Sabes qué le pasa a Catalina y Duperli en La Ley del Corazón? Llamo sin tener razón.
corazón. Vivamos sin necesidad de casos que nos ofendemos cada día más. Si te gustó La Ley del Corazón en el 2018, no te imagines lo que pasará en este 2019. La Ley del Corazón, lunes a viernes, 9 de la noche, por RCN, nuestra tele. Vanti es tranquilidad para tu familia. Vanti es rentabilidad para tu negocio. Es una mejor manera de moverte. Vanti es un mejor aire para la ciudad. Gas natural ahora es Vanti. Sigamos avanzando juntos. Entérate de más en www.grupovanti.com. Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Laura Gil y Jairo Libreros, también con Iván Cancino y con Juan Francisco Balbuena. A quien quiero preguntarle, a Juan Francisco, ¿por qué debe hacer Iván Duque, el presidente de Colombia, ahora que Nicolás Maduro se ha posicionado nuevamente como presidente de Venezuela? Y además todo indica pues que ahí va a seguir. Tiene el apoyo de la China, tiene el apoyo de Rusia, tiene el apoyo de Cuba. Es verdad que está siendo repudiado por Estados Unidos, por la Unión Europea, por varios países del Grupo de Lima, por 19 naciones, países miembros de la OEA, que no lo reconoce como legítimo, pero pues de 34 a 19 tampoco es mucho, y ahí continuará la crisis y seguirán emigrando de Venezuela hacia Colombia pues una gran cantidad de venezolanos y se profundizarán las grietas que se han abierto hace ya varios años. ¿Qué debe hacer Duque? ¿Debe continuar con esta política denunciando a Maduro, criticándolo, o más bien no meterse tanto en el sentido de que pues uno no sabe, Maduro tiene aviones de guerra y tiene armamento, y el único país contra el que podría usarlo en un momento de locura pues sería contra Colombia? ¿Uno qué debe hacer ahí, Juan Francisco? Pues no es una situación sencilla desde el punto de vista diplomático, Juan Carlos, realmente. Colombia ha venido con una estrategia desde el gobierno Santos y que ha retomado el gobierno de Iván Duque, en el sentido de apoyar mucho al pueblo venezolano. Legalmente en Colombia, como se sabe, hay alrededor de 1 millón de personas. Yo creo que puede haber otro 1 millón de personas venezolanas en Colombia. En Venezuela hay alrededor de 3,5 millones de colombianos, y la zona de frontera de más de 2.000 kilómetros y la historia de Colombia y Venezuela ameritan darle un tratamiento supremamente cuidadoso, riguroso y muy diplomático. Hoy el presidente Maduro pues habló de la posibilidad de verse cara a cara con Iván Duque. Es muy difícil en un momento de estos tener una cumbre de ese nivel, más con algo que decía Laura ahorita, y que inclusive también Petro alertó hace algunos días por Twitter, de esa posición geopolítica estratégica que se puede estar dando con Rusia, China, por un lado, ¿no? Y por otro lado con Estados Unidos, ese bloque que va a haber en Sudamérica, bloque entre comillas, entre Colombia y Brasil, dos países no afectos a las políticas de izquierda de Maduro. Entonces es una situación que, además de estar aquí en el territorio, también puede significar una estrategia geopolítica de más volumen. Yo no estoy muy seguro que el principal problema que en este momento esté tratando de solucionar el presidente Donald Trump sea Venezuela. No estoy muy seguro de eso, de que sea lo 1A en su agenda, pero ya cuando el tema se convierte en un tema de geopolítica con Rusia, con China, ya el tema cambia. Entonces yo sí creo que debe haber un manejo supremamente prudente, obviamente, del tema de seguir apoyando a los venezolanos que lleguen a Colombia. Pero el tema diplomático sí se debe manejar de una manera muy prudente. Además, porque añado una cosa: muchos diplomáticos, empresarios colombianos que han tenido la oportunidad de estar con el presidente Maduro en Venezuela, cuentan una cosa pues curiosa. Cuentan que Maduro personalmente, cuando hay algún diplomático o algún empresario colombiano y se reúnen y los recibe y tal, es supremamente amable, ameno, diligente. Dice que la relación entre Colombia y Venezuela debe crecer, que vamos a trabajar juntos, que bienvenido a mi país, con nosotros cuente para lo que usted quiera y tal. Y una semana después,
para apagar algún incendio interno, no tiene ningún problema, ¿no?, en salir a vociferar contra Colombia y a lanzar todas las críticas contra Colombia después de que a diplomáticos y empresarios colombianos en su cara les ha dicho otra cosa. Muchos sectores de las fuerzas militares además lo tienen claro. El principal problema de Nicolás Maduro es la incertidumbre, porque uno no sabe qué va a hacer. Entonces el manejo de la relación no es sencilla y yo sí creo que requiere una habilidad diplomática muy, muy grande. Como tenemos el programa hasta las 8 de la noche y nos falta un tema que tiene que ver con la mermelada, les pido aquí ser concretos en esta respuesta. Iván Cancino, ¿qué debe hacer Duque frente a Maduro? No, pues tiene que mantener una posición muy fuerte, es decir, obviamente que yo entiendo todo el compromiso que hay histórico y además el apoyo a los hermanos venezolanos que vienen aquí huyendo de esa crisis y de esa dictadura. Hay que abrirlo totalmente en apoyarlos en temas de educación, de salud, de empleo. A las generaciones nuevas se les olvida que al revés también pasó hace mucho tiempo, ¿no? Y tanto colombiano que fue aceptado y recibido en Venezuela de una manera pues muy amigable, yo creo que eso es momento de devolverlo. Pero frente al presidente Maduro y su gobierno, pues sí hay que mantener una posición muy fuerte y jamás torcer el brazo o hacerle ver que le estamos haciendo coquitos o que estamos teniendo una posición blanda. Yo creo que en eso el presidente Duque sí tiene que tener una política coherente, fuerte y de rechazo a esa dictadura. ¿Está de acuerdo con ese punto de vista, Jairo Libreros? Yo estoy de acuerdo. Para mí el gobierno de Iván Duque quemó las naves, y pensar en un escenario en donde el gobierno Duque abra un espacio para negociar algo completamente diferente a la salida de Maduro de Miraflores, creo que es imposible, y yo creo que desde ese punto de vista es una posición que puede generar mucha controversia, pero es una posición que busca no establecer relaciones con dictadores. Yo creo que esa posición, por debates que se puedan presentar, a mí no me parece que sea irreal o peligrosa. A mí lo que me da angustia realmente es que se cierren todos los canales de comunicación. Laura traía a colación algo que a mí me parece muy interesante sobre las relaciones entre Colombia y Venezuela, el tema consular y demás, y yo creo que por crítica que sea la relación, por difícil que sea la posición colombiana, sí tiene que existir un teléfono que permita en algún momento difícil establecer una comunicación. Ese tema de aislarlo por completo, yo no creo que sea una solución en el corto plazo en el ámbito diplomático, pero quemar las naves para no negociar con un dictador, yo creo que es una política que se ajusta a lo que prometió Iván Duque en campaña y lo está cumpliendo. Muy bien. Laura Gil. Bueno, yo creo que tiene que alejarse de los micrófonos, seguir apoyando a los migrantes y dejar de pensar con el deseo, es decir, ser paciente y esperar, porque esto no se va a resolver ya. Muy bien. Bueno, último tema del programa. Hay una controversia sobre si el presidente Iván Duque y su gobierno están dando mermelada o no. Y ha habido algunas personas que han manifestado que los nombramientos pues dejarían claro que sí hay mermelada. El representante a la Cámara por la lista de los decentes, David Racero, representante de la Cámara por Bogotá, en su cuenta de Twitter hizo un listado de personas que según él han sido nombrados a través de mermelada. Y ahí menciona pues a muchísima gente, prácticamente un organigrama entero sobre ese tema. Y se ha mencionado también, en otras voces han manifestado, que hay nombramientos en la diplomacia que tienen que ver con este tipo de cuestiones. Por ejemplo, el nombramiento de Ana Milena Muñoz, ex primera dama y esposa del expresidente César Gaviria, ha sido nombrada embajadora en Egipto. Por ejemplo, Felipe García Echeverri, que fue magistrado del Consejo Electoral, un hombre próximo al uribismo, pues ha sido nombrado como jefe de la misión en Bélgica, en Bruselas, ante la Unión Europea y demás. Por ejemplo, Pedro Agustín Valencia, hermano de Paloma Valencia, la senadora del Centro Democrático, ha sido nombrado cónsul en Miami. Y hay muchísimos más ahí metidos en esa lista, pero muchísimos más metidos en esa lista que, según el señor Racero, constituyen nombramientos a través de mermelada o que son mermelada pura y dura.
¿Esto es así o Racero y quienes critican a Duque se están excediendo en el sentido de que pues todos los gobiernos nombran a la gente como cuando cada torero, como se dice en la tauromaquia, pues torea con su cuadrilla y se acabó? Laura Gil. Pues mire, en esa lista de Racero hay de todo. Yo creo, uno, que este es un estado que funciona a punta de contratistas y obviamente los gobiernos contratan a la gente amiga. Y dos, también creo que hay mermelada, pero no son la misma cosa. Con respecto a lo primero, lo importante es destacar que el Centro Democrático está atrapado en la propia trampa que se inventaron. Pusieron todo a nivel de mermelada, todo era mermelada, hasta el contrato más insignificante se convertía en mermelada, y pues ahora cualquier contratista del Estado es mermelada, cuando cualquiera que conoce este Estado sabe que las plantas permanentes de los ministerios son ínfimas y que si no se contrata se paraliza el funcionamiento del Estado. Entonces, bueno, ellos se lo inventaron, que lo paguen porque, o sea, se merecen lo que les sucedió porque actuaron de mala fe y a conciencia cuando hicieron oposición. Pero eso es la manera de que funciona este Estado. Entonces creo que hay que separarlo. Yo sí creo que se está dando mermelada, que verdadera mermelada, es decir, dándole juego a los parlamentarios, que hay un clientelismo que no está siendo visible. Ese clientelismo es más a nivel regional, no se está dando digamos, en el Congreso. Yo lo que creo es que si logra Duque cambiar el razonamiento con el Congreso, ya es ganancia. Pero decir que no hay mermelada porque están haciendo una revolución de la política y la han logrado eliminar por completo es también una exageración y una mentira. Muy bien. ¿Coincide con ese punto de vista Jairo Libreros? Sí, yo estoy de acuerdo. El Estado colombiano tiene unas formas particulares de actuar y demanda la intervención de contratistas, pero yo quisiera agregar algo sobre este tema. Si uno mira lo que ha sido las plantas que en estos momentos trabajan como nóminas paralelas en el Estado colombiano, que tiene un número muy importante, hasta el 30 de diciembre del año pasado eran plantas realmente de la administración Santos, no eran plantas que tuvieran una intervención directa o una proporción superior, creo, si no me falla la memoria, al 6% de las designaciones que hizo este gobierno tan pronto llegó a la Casa de Nariño el 7 de agosto. La mermelada de la administración Santos todavía está vigente. Si bien esos contratos o un número muy importante de esos contratos se van a cambiar o se van a liquidar aparentemente en términos de altos funcionarios del Estado con base en la negociación que se adelanta esta semana y la próxima en los diferentes despachos públicos, la mermelada de Juan Manuel Santos todavía no ha desaparecido, y hasta que no desaparezca yo veo muy difícil que se pueda hablar que el presidente Duque cambió su forma de gobierno y está utilizando la mermelada para aceitar las maquinarias que valga aclarar, no le están funcionando, no le corren en el Congreso, y no creo que y creo que eso ocurre quizás no simplemente por la falta de entrega de contratos, sino que hay una postura clara de cambiar, o por lo menos intentar cambiar las costumbres políticas, y yo creo que en eso el presidente Duque se juega una carta muy importante, que si es bien manejada y se logra llevar a una política pública, podemos tener la cuota inicial de un cambio en materia de cultura política en el país. Hay un listado muy largo en este que hace David Racero en Twitter. Por ejemplo, dentro de las varias listas hay una reciente y pone los números. Primero, Juan José Malbeni, ex candidato a la Cámara por el Valle del Centro Democrático y sobrino de Daniel García Arizabaleta, ex contratista de Odebrecht, que organizó el viaje a Brasil de Oscar Iván Zuluaga, e Iván Duque fue nombrado asesor de Coldeportes, es pareja de Carolina Villegas. Y más adelante sigue Carolina Villegas, ex candidata al Consejo de Bogotá, pasó de funcionaria de Enrique Peñalosa a directora de nutrición de ICBF Colombia, es pareja de Juan José Malbeni y sus padres son Luis Fernando Villegas y Elsa de Núbila, salpicados por el caso de Odebrecht. Y así continúa haciendo un listado larguísimo. ¿Se le va la mano a Racero o Racero tiene razón? Iván Cancino. No, por supuesto que se le va la mano, es además una forma muy buena de hacer política, deslegitimando por deslegitimar a los opositores o al gobierno en este sentido por parte de la oposición. Es una lista vacía, sin sustento, más superficial no puede hacerse. Se hace una lista
de 47, 48 nombres, donde habla es de una relación política, pero no cuestiona la hoja de vida. Y segundo, habla de mermelada, pero no dice a cambio de qué se hizo el nombramiento. Entonces es una mala fe, pero que se le nota por todos los poros a este señor. Cuando yo voy a hablar de mermelada, el concepto de mermelada es que yo nombro a cambio de algo. ¿En cuál de los puntos de ese señor aparece que el nombramiento fue por algo? ¿Qué hicieron? Y lo otro que uno critica es la hoja de vida. Entonces, ¿es malo haber sido candidato a la Cámara? ¿Es malo haber trabajado con Peñalosa? No hay que ser serios. Iván, y cuando otra cosa, sí, fíjate, es que él termina hasta descalificar a las personas que están interesadas en la política. Por supuesto. Como si uno le gustara la política, entonces fuera uno un mal tipo. Claro, no. Pero me encanta a mí esta definición redefinición de mermelada, porque estoy completamente de acuerdo. Qué lástima que no la usaron el periodo pasado. No, yo el periodo pasado la usé mucho, es que Santos fue el rey de la mermelada, yo llevo 8 años diciéndolo, y ayer yo fui una de las personas que lo critiqué en un sentido además muy correcto, como lo hago siempre, y no le gusta. Entonces a esos componentes de los decentes, ellos creen que pueden vociferar, pueden gritar, pueden pedir explicaciones, pero uno no le puede pedir explicaciones a ellos. Inmediatamente uno le pide explicaciones, se sienten tocados y empiezan a sentirse víctimas y utilizar la víctima. Entonces yo sí le digo al representante que explique a qué se dedica la persona, cuál fue el compromiso para la mermelada, qué le dieron a cambio o qué pidieron a cambio, y que critique hojas de vida, no parentescos o filiaciones políticas. Es que también a veces se les olvida a las personas que quien ganó las elecciones fue Iván Duque, y es más, estamos en mora que Iván Duque gobierne con más personas cercanas a él. Si ha existido un presidente que ha tratado, para mi gusto, equivocadamente, de darle satisfacción a casi todas las personas, ha sido Iván Duque. No como estábamos acostumbrados en el gobierno anterior, que sí era la feria de los contratos por los contratos, y muchos de ellos todavía sin explicar, por ejemplo, lo que pasó en el SENA cuando estuvo una persona a la que después se llevaron a Palacio de Nariño. Juan Francisco Balbuena. Pues no, Juan Carlos, a mí lo que me llama la atención es una cosa. Digamos, uno podría decir que aquí de lo que estamos hablando es de gobernabilidad. Los presidentes en todas las democracias prácticamente de Occidente e inclusive en los sistemas parlamentarios, pues existen las coaliciones de partidos políticos para gobernar. Es decir, un presidente no puede gobernar con su solo partido y lograr todas las metas que se ha propuesto. Esa es una de las grandes críticas que le han hecho muchos observadores al presidente Duque, que quiso ensayar un esquema que, como bien lo decía Laura, los uribistas se encargaron de satanizar el tema de la mermelada, y cualquier reunión de cualquier líder político, así sea a nivel regional o departamental y tal, ya eso entonces ya es mermelada, entonces ya eso no se puede, eso ya salgámonos de ahí, y eso no. No, es una cohabitación que debe existir entre un gobierno y unos partidos políticos. De eso ha adolecido el presidente Duque en el Congreso, porque evidentemente ni siquiera el mismo Centro Democrático, entre ellos mismos, se logran poner de acuerdo para apoyar a su presidente en el Congreso, y son constantes los desacuerdos. El expresidente Uribe y el mismo presidente Duque dicen que no, que sí, que es bueno el debate y que presenten proyectos y que así sean en contra del gobierno, que entonces los debatimos todos y hablamos y tal, y eso no ha resultado prácticamente en nada. Entonces, a mí lo que me llama la atención, que me parece un trabajo de todas maneras juicioso del representante Racero, es que uno se enmermele a uno mismo, ¿sí? O sea, digamos que el presidente Duque esté dándole cosas a los mismos con los que fue elegido, y como bien lo dice el doctor Cancino, ¿a cambio de qué? No, es que el apoyo, el tema de la mermelada, que no es otra cosa diferente a la cohabitación que debe haber entre un gobierno con los demás partidos políticos, ¿sí? No es solo con uno mismo, sino uno tiene que contar es con todos los partidos políticos, para que haya gobernabilidad y para que tenga una fortaleza en el Congreso y pueda sacar adelante todas las promesas de campaña. Pero no con todos, yo no creo que con todos. Fíjate que nosotros ya tenemos una reforma constitucional que se traduce en la ley de la
de la oposición, y hay unos partidos políticos que públicamente manifiestan si están con el gobierno, y yo creo que ellos tienen derecho en ese intercambio para garantizar lo que tú denominas gobernabilidad, pues acceder al poder y acceder a cargos representativos. Uno de los papeles más importantes de los partidos políticos es formar cuadros, y los cuadros directivos no se forman en un partido político, en una universidad. En una universidad se reclutan los líderes políticos, pero formarlos como líderes para que tengan un papel relevante es ocupando cargos, es demostrando que tienen no solamente la formación, sino la capacidad para representar ideas políticas. Y los partidos políticos que no estén de acuerdo o que no tomen una decisión de estar con el gobierno, está muy bien, no tienen por qué acceder al gobierno. Es una de las reformas más interesantes que hemos hecho en los últimos años. No, yo estoy de Pero acuerdo mira, con eso. ¿por qué la profesor. mermelada del yo con yo? O sea, yo creo que es un poco clara la explicación. Es que él no ha podido ordenar ni siquiera su propio partido. O sea, Fedegan, ¿ustedes creen que esto de devolver los parafiscales a Fedegan es porque es realmente restablecer un error jurídico que se hizo en la administración interior? Es que cayó a una pareja que se le estaba convirtiendo en grandes opositores desde el Centro Democrático. María Fernanda Cabal no va a poder decir nada más contra Duque, y Pepe Laforí, que estaba tan resentido por lo que vivió como una traición frente a la posición del presidente con respecto a la Contraloría, ya quedó satisfecho, ya quedó reparado. O sea, ¿ustedes creen que lo de Fedegan no es mermelada? O sea, eso es realmente la definición de mermelada, que va más allá de los puestos, es yo te doy para qué. Ahí cayó a un gran sector. Por eso es que sí puede haber mermelada de yo con yo. Necesita controlar a su propio partido. Pero yo agregaría una cosa. Evidentemente hay un sector en el Centro Democrático, no de ahorita, ¿sí?, sino desde hace muchísimos años, que se ha opuesto a la presencia del presidente Duque. Eso es clarísimo. Donde están efectivamente la senadora María Fernanda Cabal, su esposo José Félix Laforí. Muchas voces hablan también de Fabio Valencia, de Fernando Londoño, de una serie de líderes del uribismo que siempre, desde que el expresidente Uribe llamó a Iván Duque a que integrara las listas para elegirse como senador en el 2014, se opusieron. Eso es clarísimo, ¿sí? Yo pienso, lo mismo que dice Laura, digamos, ese tema de Fedegan sí puede haber sido como una dulcecito, ¿no? Una cosa ahí que le dan. Pero ese es un sector ideológico que viene del Partido Conservador y que yo no creo que vaya a contentarse precisamente con el tema de Fedegan. Es un tema ideológico. Y el Centro Democrático, como todos los partidos, porque en todos los partidos pasa lo mismo, tiene diferentes sectores, ¿sí? Tienen los sectores que están fieles, argumentados, sustentados y leales absolutamente de manera ciega al expresidente Uribe. Tiene también unos sectores que se oponen al presidente Iván Duque, como tiene unos sectores progresistas, ¿sí?, que están buscando también la creación de un nuevo partido, de una nueva imagen, de una nueva idea, y que quieren también borrar y abolir ese esquema de la mermelada. Y el tema, profesor, del estatuto de oposición me parece interesantísimo que usted lo ponga, porque es que el estatuto de la oposición prevé precisamente privilegios para la oposición en desarrollo de un mandato constitucional. Ahorita se hizo una ley, ¿sí? Pero privilegios de equilibrio informativo y representatividad, pero no política. Pero ese estatuto de la oposición, profesor, y usted lo sabe, también prevé que partidos se declaren de gobierno. Sí. ¿Sí? Y ahí es donde un gobierno tiene que aprovechar para formar una coalición con los partidos que sean afectos a él. Por supuesto, uno no puede pensar de manera seria que el gobierno del presidente Duque va a formar una coalición con los opositores, con el Polo, con los Verdes, porque es una cuestión ideológica. Pero evidentemente sí, yo sí soy de las personas que cree que este año,
con la reunión que han anunciado el gobierno a finales de enero con los partidos políticos, se tiene que recomponer esa relación. No puede ser que se satanice y se siga satanizando el tema de la mermelada, ¿no? Como un rechazo absoluto a la cohabitación del gobierno con los partidos políticos. Y los opositores, pues seguirán en su papel de opositores, con un elemento, creo yo, muy importante. Hay dos partidos políticos muy importantes y que también a la luz del estatuto de la oposición se declararon independientes, que son el Partido Liberal y Cambio Radical. Qué buen apoyo podría tener una coalición de gobierno del presidente Iván Duque si logra un acuerdo, ya sea con esos partidos, con el expresidente César Gaviria, con el excandidato presidencial Germán Vargas Lleras. Pero usted Y hombre, hay una cosa, es que existen dos clases de mermelada. Imposible. La mermelada tóxica, que son los contratos que decía el profesor Libreros, que se vienen de la era de Santos y que todo eso es lo que rechaza la gente. Pero también una buena hoja de vida de un representante de un partido en un ministerio. ¿Cuál es el problema? Yo no le veo problema a eso. Y más bien sí, formar una coalición con otros partidos políticos para poder tener gobernabilidad. Bueno, señores, se nos acabó el tiempo. Gracias, Laura Gil, por haber estado aquí, Jairo Libreros, Iván Cancino, Juan Francisco Valbuena, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 1 minuto.